Hasta hace algún momento la materia que vemos aquí de transporte de momentum, transporte de masa, transporte de energía, nosotros lo llamábamos, o bueno, era conocida como la materia de fenómenos de transporte. Pero bueno, vamos a ver aquí un poco de esa introducción, qué es fenómenos de transporte. Entonces, para poder entender qué es lo que estamos estudiando, entonces vamos a ver qué es fenómenos de transporte. ¿Sí? En termodinámica, por lo regular, nosotros pensamos que si nosotros tenemos una distribución, por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema, en este caso podríamos ponerle que sería un sistema cerrado, sistema cerrado, y comenzamos a agregar calor a este sistema, lo que vamos a tener es que, bueno, si nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de la termodinámica, nosotros tendríamos que pensar, o bueno, nosotros asumimos que en el sistema vamos a tener una temperatura uniforme. Que en cada uno de los puntos que nosotros tengamos en nuestro sistema, la temperatura va a ser la misma, aunque nosotros tengamos la fuente de energía del lado derecho. Entonces nosotros asumiremos que la temperatura se distribuye al instante y por lo tanto nosotros tendríamos una temperatura uniforme en todo el sistema. Eso es lo que se asume en termodinámica. Sin embargo, en la realidad nosotros tenemos cosas diferentes. En realidad, nosotros tendríamos el mismo sistema, este mismo sistema, y si nosotros agregamos calor a esta parte, del lado derecho, pues nosotros vamos a tener primero una zona de mayor temperatura y una zona de menor temperatura. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a ver que en realidad en fenómenos de transporte nosotros vamos a tener estas variaciones. Nosotros podemos tomar en cuenta estas variaciones. Entonces, por lo tanto, vamos a ver que en los sistemas reales, pues ni la temperatura. Bueno, antes de eso, nosotros vamos a ver que, bueno, esto es lo que veríamos en fenómenos de transporte. Ver cómo tenemos sistemas en los cuales pues la temperatura va a variar con la posición, pero en fenómenos de transporte no solamente vemos la variación de la temperatura, entonces tenemos fenómenos de transporte. No solamente veríamos la variación de la temperatura, sino también tendríamos la variación de momento. Bueno, sería energía, y tendríamos transporte de masa. Todos estos lo vamos a ver en el curso. La más fácil de entender pues sería energía. Esta sería la más fácil de entender y por lo tanto posiblemente sería la que primero podríamos estar viendo. Pero bueno, estos son los fenómenos que vamos a estar viendo, los balances de momentum, de energía y de masa. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, no es lo que medimos en el sistema.
Por ejemplo, en la energía, les decía yo, nosotros agregamos energía de este lado, pero en realidad nosotros el efecto en donde lo vamos a ver va a ser en la temperatura. Entonces, lo que nosotros analizamos sería la energía, pero en realidad lo que nosotros vamos a estar midiendo o lo que nosotros vamos a estar, en lo que vamos a estar viendo el cambio va a ser en la temperatura. Nosotros vamos a tener balance de momento, pero en realidad lo que nosotros estaríamos viendo o midiendo sería la velocidad y, por ejemplo, si nosotros tenemos un balance de masa, lo que estaríamos viendo o midiendo serían concentraciones. Concentración. Entonces, esto es el fenómeno en el que estamos revisando y esto sería lo que estamos midiendo. Ajá. Entonces, ya vemos que pues la temperatura, si nosotros agregamos la energía de este lado, pues vamos a tener una variación en todo el sistema. No va a ser como en termodinámica que tenemos una temperatura uniforme, sino que tendríamos variación con respecto al espacio también. Entonces, por lo tanto, ninguno de estos sería uniforme. No son uniformes. Entonces, por lo tanto, nosotros veríamos una variación. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo otra vez de la temperatura. Supongan que nosotros tenemos nuestro sistema y estamos agregando calor de este lado. Entonces, por lo tanto, nosotros tendríamos una variación de la temperatura con respecto al espacio. Entonces, si nosotros agregamos el calor de este lado, una fuente de calor, entonces nosotros podríamos graficar la temperatura con respecto a la posición. En este caso, pues la posición vamos a considerarla como X. Entonces veríamos que de este lado, pues vamos a tener una temperatura mucho mayor y va a ir bajando hasta este otro lado, hasta el lado izquierdo. Entonces, en el lado derecho que estamos agregando la fuente de temperatura, vamos a tener una temperatura mucho más alta y de este lado que apenas se está distribuyendo la temperatura, pues vamos a tener una temperatura mucho más baja. Esto en un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque en este caso tanto la velocidad, la temperatura y la concentración pues van a ser funciones. Función, bueno, F mayúscula, voy a ponerle como una F mayúscula, van a ser funciones. ¿De qué sería? Pues va a ser función de posición. En este caso, cuando yo me refiero a posición, va a ser función de X, de Y y de Z, ¿sí? No específicamente X. Aquí yo puse que solamente varía en esta forma unidireccional, pero en realidad podrían variar con respecto a los tres ejes, X, Y y Z, ¿sí? Y también sería función de tiempo. Entonces, todo esto lo podemos graficar de acuerdo a, pues, si queremos, en función de tiempo y ya después graficarlo en función del espacio. ¿Sí? Si lo graficamos solamente en función de espacio, nosotros diríamos que va a ser un perfil. ¿Sí? Nosotros tendríamos un perfil. ¿Sí? En este caso, este sería un perfil de temperatura. Ajá, pero también podríamos tener un perfil de velocidades. Ajá, y también podríamos tener un perfil de concentraciones. Entonces podemos medir, esto se puede graficar, no son uniformes y pues vemos que pueden variar con respecto al tiempo y al espacio. Ajá. Bueno, hemos visto también que, por ejemplo, en procesos de separación 1, ustedes analizan tuberías. Tienen una tubería
Y en esa tubería pues pueden tener diferentes tipos de distribuciones, ¿sí? Pueden tener una distribución laminar, laminar y también pueden tener flujos laminares y flujos turbulentos. Entonces, si tenemos reinos menores de 2000, pues podemos tener flujos laminares en los cuales pues vamos a tener una distribución de temperatura. Quiere decir que la distribución de velocidades, perdón, la velocidad en este punto pegada al tubo, pues va a ser una velocidad igual con cero, pero si nosotros vemos cómo varían con respecto al espesor del tubo, pues vamos a ver que va a tener un comportamiento de esta manera, ¿sí? Nosotros vamos a ver que casi en las cercanías hacia el tubo, pues vamos a tener velocidades muy bajas y lugares donde tenemos bueno, es que está más alejado, velocidades máximas serían las que van a estar más alejadas del tubo, entonces ahí tendríamos una velocidad mucho mayor. Por lo regular, lo que nosotros hacemos es que cuando vemos procesos de separación uno, lo que vemos es que podemos utilizar una velocidad promedio. ¿Sí? Entonces ahí vemos el concepto de velocidad promedio. Y ese concepto de velocidad promedio decimos que es la integral de la velocidad con respecto al volumen, voy a ponerlo mucho más grande, entre la integral de volumen. ¿Sí? Y podemos tener una velocidad promedio. Nosotros decimos que todos estos perfiles de velocidades los promediamos y tenemos eh, una velocidad promedio que podemos utilizar en la ecuación de Bernoulli, porque si no, pues no, simplemente no podríamos hacer los cálculos en tuberías. Y eso por lo regular se aplica a mecánica de fluidos aplicada, ¿sí? Porque si ya vemos mecánica de fluidos, la parte de mecánica de fluidos sí consideraría esta parte de la distribución de temperatura, pero en el caso nosotros queremos calcular velocidades en tuberías, ¿sí? Tenemos una tubería con un área de sección transversal mucho más grande y una tubería de área de sección transversal mucho más pequeña. Entonces, por lo tanto, veríamos que pues esta variación dentro del tubo pues no me afectaría en los cálculos y por lo tanto pues no la puedo tomar en cuenta, entonces por lo tanto utilizo una velocidad promedio. Pero en este caso, en esta materia, en fenómenos de transporte, en balance de momento, calor y masa, pues sí nos interesaría, porque todas nuestras variables van a ser funciones de espacio y también funciones de posición. Entonces, por lo tanto, pues tendríamos esta variación, ¿sí? En este curso, pues vamos a poder ver cómo podemos calcular este perfil de velocidades. ¿Cuál sería la función para calcular este perfil de velocidades? ¿Sí? Entonces, nosotros por lo regular hacemos eso, ver cómo se calculan estos perfiles de velocidades. E incluso en materias más avanzadas, como el caso de reactores químicos, también hacemos suposiciones con respecto a la variación de la velocidad con respecto al tiempo y el espacio, ¿sí? Asumimos, en reactores nosotros tenemos una parte en donde podríamos tener un tubo. Ajá. ¿Sí? No hacemos una suposición tan sencilla como en el caso de procesos de separación uno, pero sí hacemos una suposición un poco más, ah, un poquito más complicada. En este caso, nosotros en reactores químicos, pues vamos a tener diferentes tipos de reactores. Tenemos los CSTRs, los PFRs y los reactores de tipo BAT. ¿Sí? Podemos tener un reactor de tipo batch, CCTRs y PFRs, un reactor por lotes,
sería un reactor por lotes. Tenemos un reactor continuo de tanque agitado y tenemos un reactor de flujo pistón. Entonces, por lo regular en este tipo de reactores que son tubería, pues nosotros podemos tener una, pues nosotros podemos tener esto, ¿no? Esto que sería la parte de la suposición que nosotros hacemos. ¿Y cuál es esa suposición? Pues nosotros vamos a ver que en el caso de reactores nosotros asumimos que tomamos una sección transversal del tubo y esa la llamamos delta B, ¿sí? Y en esa sección transversal hacemos los balances de lo que entran, principalmente balances generales molares, lo que entra, lo que sale, lo que se acumula y lo que se genera. Pero lo que hacemos nosotros en esta parte es que en esta sección transversal, pues nosotros vamos a tener casi todo igual. Tenía velocidades y concentraciones van a ser iguales. E incluso si son reactores isotérmicos, nosotros tendríamos temperatura constante. Entonces, por lo tanto, nosotros asumimos que en esta sección transversal derivable, nosotros podemos tener una, una velocidad y una concentración iguales. Entonces, por eso es que es llamado flujo pistón. No sé si han visto una jeringa, en este caso el émbolo sería el pistón, ¿sí? Entonces, asumimos nosotros que es como si el fluido que fuera en esta tubería fuera empujada de manera constante, fuera empujada por un pistón y por lo tanto las velocidades no se verían de esta manera. No tendríamos una velocidad más baja en la pared y más alta en el centro de la tubería. ¿Por qué? Porque tendríamos un pistón que estaría haciendo que el fluido se recorra de manera homogénea. Entonces, por lo tanto, la distribución de velocidades sería la misma. Entonces, es por eso que es llamado flujo pistón, ¿sí? Pero pues eso no siempre es posible, no siempre podemos tener flujo pistón. Por lo regular, para tener flujo pistón necesitamos tener eh, un flujo turbulento, ¿sí? Entonces, a velocidades bajas, esta aplicación de reactores químicos, pues no la podríamos aplicar. Entonces, hay que ver para qué están hechas este tipo de aplicaciones y no tratar de aplicarlos a todo el tiempo, a todos los casos, ¿sí? Si nosotros vamos a utilizar cualquiera de estos modelos, nosotros debemos de saber qué suposiciones hicieron en un principio y si nosotros podemos seguir utilizando esas suposiciones, si no hay mucha variación. Si por ejemplo nosotros utilizamos velocidades muy bajas, entonces reactores de flujo pistón, por supuesto que no podríamos utilizarlos. Entonces necesitaríamos tener una distribución o una distribución de velocidades para poder explicar ese tipo de reactores en tuberías. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una distribución en donde vamos a tener mayor velocidad en el centro y menor velocidad eh, en, en la parte que está en contacto con el tubo, pues entonces nosotros tendríamos diferentes fenómenos. ¿Cuál es uno de los fenómenos que tendríamos en reactores químicos? Que, por ejemplo, este reactivo A que va a ingresar aquí no tendría la misma velocidad que este reactivo A que tenemos en este otro punto. Entonces, por lo tanto, este reactivo A del centro, pues pasaría mucho más rápido. Entonces, voy a ponerle A1 y A2. Entonces, por lo tanto, el tiempo de residencia de el reactivo A2 sería mucho menor que el A1. Entonces, por lo tanto, tendríamos variaciones. Esto en el caso de que tuviéramos flujo
laminar, no sería el mismo, no sería la misma, el mismo tiempo de residencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno podría reaccionar mucho más rápido o podría pasar y sin siquiera reaccionar. En este otro caso, en el fluido que está pegado al tubo o casi pegado al tubo tendría velocidad igual con casi igual con cero, entonces tendría mucho más tiempo de reaccionar, ¿sí? Tendría mucho más tiempo de reaccionar en el reactor y por lo tanto, pues a lo mejor también habría una distribución diferente o si se queda, tanto si se queda, si pasa muy rápido dentro del reactor o si se queda mucho tiempo del reactor no es conveniente. Deben de estar entre más o menos en reactores de flujo pistón, su tau, su velocidad de tiempo espacial, debe de ser de aproximadamente 1 o 2 o 3 minutos, hasta 3 minutos máximo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si se está más tiempo, si se está 7, 8 minutos dentro del reactor, entonces, por lo tanto, ya no tendría caso de que estuviera ahí, porque ya reaccionó, entonces nada más va a estar robando volumen e impidiendo que otros reactivos puedan entrar y puedan reaccionar. Entonces nuestra conversión baja, ¿sí? Porque la conversión dentro de reactores sería más grande con respecto al volumen, ¿sí? Entre más volumen de reactor tengamos, más grande va a ser nuestra conversión. Pero si ese volumen está siendo utilizado por reactivos que nada más se quedan ahí y no reaccionan, o ya reaccionaron, pero nada más se quieren quedar ahí, entonces pues no tendría caso, ¿sí? Se tendría que ver una manera de explicar ese comportamiento. Entonces, todo lo que hemos visto se reduce a grados de complejidad. Tenemos la termodinámica, que los sistemas los estudia de manera en la que la mayoría de cosas es constante. Tenemos la cinética química, que tenemos que, pues ahí ya va a haber variación con respecto al tiempo. La materia de fisicoquímica, nosotros vemos cómo se comporta, cómo hay variaciones con respecto al tiempo y cómo calcular la rapidez de reacción. Entonces ya hay variaciones con respecto al tiempo. Y aquí en fenómenos de transporte, pues tenemos variaciones con tiempo y con posición. Tenemos perfiles de temperatura y perfiles y también variaciones con respecto a la posición, ¿sí? Con respecto al tiempo y con respecto a la posición.